Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, algunos en la pista, mejor correr. Damián Cáceres, ¿cómo estás? Justo pensaba en eso, Dani, buen día, ¿qué haces? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? ¿A dónde nos vas a llevar hoy? ¿A dónde vamos a ir hoy? Por lo que veo en la imagen tuya, para quien nos acompaña en YouTube o en las redes sociales, lo va a estar viendo, es la pista de Concepción del Uruguay, esa hermosa pista, ¿no? Que cada año nos viene regalando algo lindo, y este año no fue la excepción. Totalmente, totalmente, Damián. Esto surge, este fondo largo, que en realidad también tiene una distancia marcada, en este caso ya se van a dar Claro, cuenta, eh, surge a partir de resultados que se dieron en ese Gran Prix sudamericano, allí en Concepción del Uruguay, y resultados que no tienen que ver con una casualidad, obviamente, que tienen que ver no. con un desarrollo. La persona que nos va a acompañar o que vamos a acompañar en este fondo largo. Sigue siendo un fondo largo, aunque estemos en la pista para nosotros, porque es nuestra entrevista habitual de cada semana aquí en Mejor Correr. Es una persona que yo puedo decir, la vi arrancar de chiquita, la vi arrancar de chiquita. Y que, mira qué loco que solía entreverarme ahí, la veía irse, obviamente, en algunos Claro, entrenamientos que hacíamos y hacía su propio entrenamiento, porque en esta actividad se da esta cuestión de que uno tiene el privilegio de sí, compartir momentos, sí. entrenamientos antes y después y durante, con quienes son atletas de élite. Y esta persona hizo un gran sacrificio, yo me acuerdo de aquello, pero después, Damián, la seguimos en sus redes sociales contando su historia y cómo iba despacito, 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 y alguna cuestión hasta que tuvo que ver con cierto exilio. Pero bueno, Sí, quiero dejar esto así para que la gente se enganche con nosotros y sepa cómo se va construyendo un atleta. Y cómo en algún momento un atleta puede decir, bueno, no, ya está, listo, no, tengo que hacer mis cosas y esto no puede ser, y sin embargo, con constancia se logran resultados. Y en ese Gran Prix sudamericano obtuvo un récord, obtuvo una marca, algo por lo que había luchado mucho tiempo, Fedra Luna Zambrán. De ella se trata, con ella vamos a correr, vamos a charlar hoy aquí en Relatores, en Mejor Correr, y después nos podrán seguir escuchando, pero ahora es momento de ya. Fedra, ¿cómo estás? Qué alegría nos diste en estas horas. ¿Cómo anda todo? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por la invitación antes que nada. Y sí, la verdad que creo que fue un momento súper emotivo. Muchas personas creo que también igual lo sintieron. Eh, Creo por lo que uno va siguiendo y va viendo las cosas por las que uno va atravesando y el caerte, levantarte y tener un montón de piedritas en el camino. Creo que muchas personas lo sintieron y lo pudieron festejar conmigo, que creo que eso fue lo más lindo, ¿no? Que el logro haya sido compartido no por unas o por las más cercanas, sino por muchísima cantidad de personas, no solamente acá Argentina, sino también de otros países que yo conocí, en donde pude tener otras relaciones, conocí otras personas y también se alegraban mucho por ese logro. Sí, totalmente. A ver, Fedra, quiero arrancar por lo último, justamente para contarle a la gente, tu primer récord argentino fue allí justamente en Concepción del Uruguay, 3.000 metros planos, 9.5070. Esto que decís, lo que tiene que ver con distintos países, en los últimos tiempos te convertiste casi en una ciudadana del mundo, mucho España. Acá en el posteo que hiciste cuando agradecías a tantísima gente, agradecías a gente de España y agradecías a quienes corrieron con vos, a Jo Quesada y a María, que la queremos muchísimo, a la uruguaya María Pía Ran 1500, que les agradecías también a ella. Pero contanos un poquito y ya vamos a hacer ese recorrido por el mundo con vos. ¿Cómo fue lo del otro día y cómo fue esa carrera? ¿Cómo se dio? A ver, con Jos Quesada tengo muy buena relación, de hecho la considero una gran amiga. La conocí la primera vez que fui a Chile. Eh, y a ver, la carrera nosotros la planteamos en el sentido de decir, bueno, a veces las pruebas salen para solamente el podio y nosotros no queríamos que solamente haya un podio, sino que queríamos mejorar nuestra marca, que ambas sabíamos que lo podíamos mejorar. Entonces, desde un principio pactamos que sin importar quién era la que quedaba en el podio o cómo se manejaba el podio, era buscar entre nosotras la mejor marca que podíamos sacar.
Eso se pactó entre el viernes y el sábado. También hablamos con el entrenador de ella, Grosser, y bueno, pasó el viernes, pasó el sábado, el domingo nos encontramos con ese chubasco con que amanecimos. Entonces ahí yo le comenté de que la estrategia de prueba de tirar 2 vueltas cada una capaz se nos iba a complicar por el tema del clima. Un 3000 es corto, pero a la vez es largo cuando estás bastante mal, y más si el clima no acompaña. Así que yo le propuse, si le parecía bien, preguntarle a Pía si se animaba a ir tirando una cada una. Y bueno, la verdad que sumamente cariñosa y humilde, dijo que sí, que a ver, que ella no estaba en sus planes correr el ritmo que habíamos pactado, pero que si salía y había un buen trabajo en grupo, nos podíamos llevar una linda sorpresa. Y así fue como empezamos. Largaba primero Foquesada, después seguía yo, la relevaba yo, y por último terminaba la vuelta Pía. Pero siempre desde un principio pactamos que en algún momento, si alguna de las tres nos sentíamos mal, iba a haber una comunicación entre nosotras en la cual la integrante que sabía que no podía seguir relevando se iba a quedar pegadita en el grupo atrás nuestro, cosa de nosotras poder terminar de ayudarla hasta el 2000, que era más o menos lo que se había pactado de la prueba. Y bueno, y arriba cada una nos desconocíamos, ¿no? Pero así fue, y la verdad que creo que fue muy lindo trabajo en conjunto. Ahora, hablas del clima, hablas del pacto, el arreglo entre damas, entre tres, porque sumaron a María Pía, que tiene la mejor camiseta para correr bien futbolera, la de Peñarol, sin pensar. Ahora, vos, el atleta de elite, ¿cómo te levantaste ese día? Porque uno cuando se levanta en la previa de la carrera, desde el amateur hasta la elite, mucho más, sabe, hoy me siento bien, hoy estoy confiado. ¿Cómo amaneciste ese día? Más allá del chubasco que mencionaste, que tal vez te cambió un poquito los planes. Yo hace más o menos unos 3-4 meses vengo haciendo un trabajo con un psicólogo, Gustavo. Lo necesitaba realmente, estaba bastante mal. Y uno de los muchos trabajos que abordé con él, más allá de lo personal, fue la puesta mía en escena previo a una competencia. Y si vos me preguntás cómo yo me paré frente a la prueba, entrené muchos días con lluvia en Soria, entrené muchos días fríos en Soria, entrené muchos días solas, algunos estaba acompañada, otros tenía la posibilidad de que mi entrenador me acompañe en bici, a veces tenía la posibilidad de que en algún momento Carlos o algún compañero me podía tirar alguna serie, pero todos los panoramas o todas las posibles situaciones yo ya las había entrenado y yo ya las había abordado. Y el día ese, el domingo, me paré frente a la línea y dije, hoy es un día más de entrenamiento en el cual has entrenado con lluvia y has entrenado con frío, y también tenía la linda sensación de que iba a ser un trabajo en grupo. Entonces más sensación de entrenamiento te daba, porque es distinto cuando de repente en la línea de largada nos desconocemos todas, obviamente porque cada uno va a lo suyo y a su rollo, pero eso creo que fue lo lindo de la prueba, ¿no? Que de repente sentíamos que había, más allá de una amistad, sino un compromiso por las tres querer hacer lo mejor posible, ayudándonos y confiando en que una a la otra iba a estar ayudando. Fedra, con tu respuesta nos abriste varios caminos. Sí. Podemos elegir por dónde ir, porque obviamente no nos pasa inadvertido que dijiste que necesitaste algo porque estabas muy mal. Yo en este momento, para la gente que no lo está viendo, que nos está escuchando, detrás de Damián hay dos hermosas fotos tuyas, una con una alegría increíble y la otra evidentemente ahí hay una descarga, un desahogo. También mencionaste como al pasar Soria y Aturrollo, ambas cosas tienen que ver con España. También dijiste, te lo tomaste como un entrenamiento en grupo, éramos en grupo, somos varios los que pensamos que esta actividad, ustedes profesional, nosotros aficionada, es una actividad deportiva individual que se hace en equipo, y nunca mejor expresado. Pero, a ver, tengo que elegir uno de esos tres caminos y obviamente voy a elegir, en principio, para comenzar, el más personal, porque justamente me inspira tu testimonio y esas fotos que están detrás de Damián,
y es obviamente por qué estabas mal, qué necesitaste, cómo te ayudaron y cómo llegaste a este presente. A ver, la pandemia nos afectó a todos, pero junto con la pandemia creo que me vinieron un montón de sorpresas en el camino, de los cuales uno dice, bueno, pasa esta y ya remontamos. Y en mi caso no remontaba. Era salir una atrás de la otra, una lesión atrás de la otra, una cerrada de puerta atrás de la otra. Y de repente te encontrás que pasaron 2 años en donde no apareciste. No apareciste ni en una competencia, ni tampoco apareciste porque no podías, porque te lesionabas constantemente, o de repente las posibilidades se te iban cerrando. Cuando había vuelto a entrenar, claro, ya había sido un año y medio que no aparecía, entonces era más difícil inclusive aparecer en alguna prueba porque no tenés un historial para de los que ellos se puedan agarrar de una marca, entonces tenía que de vuelta construir las marcas. Y cuando las construía me volvía a lesionar y así sucesivamente, hasta que en un momento decís, bueno, listo, ya está. Son 3 años en donde perdiste un montón de tiempo, no vas a salir más adelante. Había empezado también a trabajar en la peluquería y ya me lo sentía como un poco más serio al momento de decir, bueno, este fue tu tope, ¿no? En realidad tope no, pero hasta acá es el límite, porque también era que sentía que me estaba haciendo mucho daño psicológicamente, porque a uno le cuesta tanto poder levantarse y ver que pasan los años, pasa 2019, pasa 2020, 2021 y 2022, y menciono 2022 porque en diciembre, noviembre fue la última lesión que tuve en la planta del pie, y me costó mucho salir psicológicamente, hasta que, bueno, en un momento le comenté a mi pareja de que yo ya no quería correr más, que estaba realmente cansada. Esto fue en diciembre, que sentí que había perdido mucho tiempo y que todo lo que había perdido no lo iba a recuperar. No lo iba a recuperar. Bueno, y en una de nuestras charlas personales me comentó que estaría bueno de trabajar con un psicólogo, más allá de la decisión que elija, si seguía o no seguía en el atletismo, como darle una última changüí a la situación con un profesional que me pueda aclarar las ideas, ¿no? Que si en esa aclaración de ideas estaba el no seguir corriendo, genial, bienvenido sea, porque obviamente son decisiones de vida, y si gracias a Dios, en una de esas situaciones también se me aclaraba de que no, yo quiero seguir entrenando y quiero intentarlo, y que bueno, y que era lo que a mí me había tocado atravesar, bueno, también bienvenido sea, y a sacarse el polvo y a reinventarse como uno podía, ¿no? Y en el tiempo que también tenía permitido. En todo esto surge tu pareja. ¿Quién es tu pareja y a quién más te aferraste aparte de él y del psicólogo para decir, para, acá estoy, voy a darme una más? Mi pareja es Carlos Díaz, de Chile. Él fue bastante importante en ese sentido. Fue una persona que cuando me vio muy mal me dijo que no dude de lo que yo había logrado, y que las cosas, por más largas que parezcan, siempre tienen un final, siempre llegas al final del camino. Lo que pasaba es que es muy difícil cuando de repente te encontrás que hace 3 años no encontrás la salida del túnel, porque no es un mes, 2 o 3 Claro. o un año, sino que eran 3 años ya. Y después de otra persona bueno, mi familia obviamente, mi mamá, pero con mi mamá con mi familia en realidad me sentía como un poco más liberada, porque ellos no tienen nada que ver con el palo del deporte. De hecho, yo sí le digo a mi mamá cuántos metros tiene una vuelta en atletismo, te puede llegar a decir 1 kilómetro, ¿entendés? Como no entiende mucho, y la verdad que lo agradezco porque también me sacaba esa presión del atletismo. Y después hubo una persona que yo conocí en Barcelona, que se llama Prieto, que fue una persona que me conoció en enero del 2020, cuando también estuve mal, que tuve las primeras fracturas por estrés en el pie, y él conoció mucho de mi historia,
Entonces, también fue una persona importante que me ayudó a darme cuenta de que yo podía. De hecho, en junio, cuando me fui a España la primera vez, lo conocí ahí y él, yo digo siempre que me adoptó en su grupo, y ahí pude entrenar muchos meses con él. Tiene un grupo maravilloso y demás. Y cuando me volvió a pasar esto en diciembre, que yo lo llamé llorando, de que me habían dado la noticia que tenía un desgarro en la planta del pie, ahí yo le comenté que no quería seguir entrenando más, que iba a rearmar de vuelta mi currículum de comercio internacional, que lo tenía que desempolvar, que yo no quería saber más nada de esto. Y ahí fue también que tuve una charla con él, el mismo día que la tuve con Carlos. Y ahí decidimos los tres que lo intente una vez más con apoyo profesional, y que si no se daba, no se daba, y que las puertas igual iban a estar abiertas para mí cuando yo quisiese. Así que la verdad que creo que son 4 personas importantes. 4 personas, me refiero a mi familia, Carlos y este señor Prieto, que me ayudaron a poder remontar y a salir adelante. En realidad, más que salir adelante y creer que podía una vez más, podía salir una vez más. Estamos charlando con Fedra Luna Zambrán, estamos hablando, haciendo como hacemos siempre en Mejor Correr, lo que llamamos el fondo largo, estamos hablando de su récord argentino en 3.000 metros planos, pero estamos haciendo un viaje también, estamos haciendo un viaje a la cabeza y al corazón de estos atletas que, bueno, que nosotros admiramos, que solo largamos con ellos a la par en algún entrenamiento, después se van, porque se van muy rápido, pero que tienen estas historias, y la vamos a seguir desarrollando porque hay mucho para contar. Vamos a escuchar un poco de música, Fedra. Vos sos de las que no corren con música, obviamente. No, claramente. Imagino que hay alguna música que te motiva a entrenar, que te ha ayudado en estos tiempos. ¿Qué tenés ganas de escuchar y compartir con los oyentes? Yo escucho mucha música cuando voy corriendo, mucha música. Me fascina. Muy bien. Me gusta. Sí, tengo un repertorio muy variado. Te puedo escuchar desde chaqueño palavecino hasta elegante, como te paso por los 2 extremos. Me parece Podríamos ir con The Killers, cualquier tema. Ahí está, dale. The Killers son casi los padrinos del programa, The Killers. Con ellos solemos cerrar nuestro programa. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Mejor Correr. Como se habrán dado cuenta, Fedra tiene muchas cosas para contarnos y de las que podemos aprender. Ya seguimos. Aquí seguimos en Mejor Correr, como siempre, estrenando programa a las 11 de la mañana del sábado en la aplicación Relatores, y luego lo pueden seguir escuchando en todas nuestras redes sociales, @Mejor Correr. Nos da mucha satisfacción cruzarnos con la gente en entrenamientos, trotando, y nos dicen, me acompañan, nos escriben a las redes sociales, que muchas veces escuchan los diferentes programas, cada uno con su estilo. Puede ser una entrevista, puede ser una playlist, pueden ser lecturas, y puede ser como estamos haciendo ahora, esta, para nosotros, muy linda charla con Fedra Luna Zambrán, que acaba de batir un récord argentino, que hace nada estuvo a punto de dejar de correr o se le cruzó por la cabeza. Por suerte no lo hizo, en todo caso hubiera sido también su decisión, pero en esa resiliencia, en esa perseverancia, lo que encontró fue el resultado y esta satisfacción con la que hoy se la escucha. Pero para lograr eso, obviamente, Fedra, tuviste que trabajar, y te decía hace un ratito nada más que en una sola respuesta nos habías abierto varios caminos, y uno de esos caminos fue al mundo, porque en un momento decidiste irte afuera, irte a España. Yo te seguía por las redes, cuento que fui compañero de Fedra en algún momento en el Miguel Steam hace muchísimo tiempo, así que la vi de chiquita y decidir, y bueno, y desde allí quedó como esos vínculos que a veces nos dan las redes sociales también, ¿no, Fedra? Que uno está en contacto permanentemente, y veía mucho de esa lucha. No tanto esto que acabas de contarnos antes, porque eso es más profundo, y por supuesto te agradecemos la confianza para compartirlos con nosotros, pero te veíamos por ahí, por España. ¿Cómo fue que lo decidiste? ¿Cómo fue que se dio? Evidentemente encontraste allí gente que te ha ayudado mucho también. Sí, cuando lo conocí a Carlos, también era una persona bastante nómada del mundo, y yo no conocía mucho de esa partecita que él, que gracias a Dios siempre pudo palpar desde su comité chileno.
Y me acuerdo la primera vez que me lo ofreció, de poder salir y conocer y tener otras culturas, y también eso te abre las puertas a un montón de oportunidades. Eh, Fue en enero del 2020, que bueno, después se me dio lo que yo me lesioné, no pude viajar y demás cuestiones, pero la verdad que se lo agradezco mucho a él, que me haya podido incentivar a poder salir y poder conocer las personas que conocí en ese camino. Eh, y al final, bueno, uno de nuestros lugares base es España, hoy en día es Soria, donde estuve entrenando desde enero, y qué decirte, es fantástico, es, es fantástico, no hay otra palabra para eso. Cuando conoces otros lugares para entrenar y conoces personas que están en tu misma sintonía y en tu misma sintonía y son personas increíbles, y de hecho con Carlos decidimos apuntar a Soria, justamente por la calidad de gente que hay, por nuestro entrenador, por el lugar en el que estamos. Eh, Nada, es fantástico. Y es todo superlativo, ¿no? Porque de repente cuando está todo bien a tu alrededor, todo se incrementa bien, ¿no? Y uno atrae esas cosas tan lindas que te trae el deporte. En esto surge una frase que es: el universo suele conspirar, ¿no? Cuando estás positivo, las cosas positivas aparecen, pero yo lo que vengo notando en estas nuevas generaciones, vos tenés 26 años, Sí. por un lado, ¿te pesó a vos en todo este historial de lesiones y de intentar devolver no haber venido del atletismo más estricto, sino haber empezado tal vez de más grande? Que quien no te conoce, no corres de los 8, 9, 10 años. ¿Te pesó eso un poco? Porque yo lo que noto también en esta generación de atletas, vos, Florencia Borelli, Dayana Ocampo, Marcela Cristina Gómez, las que ya se están casi en retirada, como puede ser Mariela Ortiz, hay mucha más unidad. Yo siento eso. De afuera veo como más unidad. Competencia, sí, obviamente, porque es atletismo y gana uno solo. ¿Notás eso vos? ¿Te pesó el tema de no venir del atletismo más puro? A ver, en su momento sí, pero bueno, a ver, es una reflexión que yo hice hace poquito, ¿no? En uno de los tantos trabajos con el psicólogo, así que tampoco hace mucho que tengo esta reflexión. Y sí, me pesó, muchísimo tiempo me pesó. Eh, Físicamente, porque vengo de un deporte en donde el aguas abiertas te da un porte corporal totalmente distinto al que te puede dar una nadadora indoor. Eh, y después, bueno, que de repente vos decís, ¿qué hubiese pasado si empezaba antes, no? O hubiese mejorado mucho más de lo que hoy podría estar, o me hubiese lesionado mucho más de lo que ya estaba, como de repente se me aparecían un montón de aristas, un montón de cuestionamientos, pero también agradezco lo que me dio la natación. Eh, o sea, no lo puedo, no lo puedo hacer aparte porque nado o nadaba en realidad desde los 6 años, que fue la primera vez que mi papá me metió en una pileta, hasta los 19 años, y, y fue toda una vida nadando. Entonces, algo me tuvo que haber dado para que yo pueda a mis 22, 21 años decir, ok, hoy empiezo a correr y poder haber hecho las cosas que hice dentro del atletismo. Sí es verdad, en una de las tantas evaluaciones que me hice, porque de repente eran una lesión atrás de la otra, y siempre hablando de los pies, de las plantas de los pies, sí es verdad que mi cuerpo nunca recibió el impacto o el estrés socio que puede recibir una persona que inicia a correr desde muy chiquita, justamente porque el agua es cero impacto. Eh, entonces, a nivel tendinoso, a nivel óseo, a nivel articular, es totalmente distinto. Entonces, yo creo que fue muchas de las cosas que uno también se cuestiona, ¿no? Que si tu cuerpo va a aguantar o no, es darle tiempo también, porque no pretendas que un cambio físico llegue así de rápido cuando toda tu vida estuviste nadando. Eh, pero bueno, ahora ya como que lo tengo más asumido, estoy como más tranquila, de hecho aprendí a llevarlo mucho más lento y fue una de las tantas charlas que yo tuve con mi entrenador, de tomarlo por ese lado y ir tomándolo muy suavecito, y que cuando tenga que llegar el momento de realmente explotar,
se va a llegar, pero mientras tanto quiero empezar a construirlo como tal, ¿no? Como una persona más, no guiándome por la capacidad aeróbica, sino también respetando mis tendones y mis articulaciones. Uh-huh. Vos sabés que ahora que lo podés ver con esta perspectiva, lo bueno es que hiciste deporte siempre, y Claro. también es un mensaje. Pero viéndolo con perspectiva, ¿te acordás cuándo, cómo y por qué saliste del agua y empezaste a correr? ¿Cuándo pasaste de una actividad, de un deporte al otro? Sí, a ver, la vida del nadador tiene muy cortita, es muy cortita la vida, no es como, no tenés 40 años, bueno, de hecho lo ven a Michael Phelps y a grandes deportistas, Sí. a grandes nadadores, y su vida es muy cortita, no se suelen superar los 25 años, y generalmente los nadadores pegan el pic a los 16, 17, 15 años inclusive, algunas mujeres por el desarrollo. Y no, a ver, yo creo que había cumplido una etapa. Estuve mucho tiempo en aguas abiertas y también es muy duro nadar, ¿eh? Es muy duro, es muy Sí, dura sí. la preparación, son muchas horas sola, me había quemado un poco la cabeza, así que nada, decidí pegar un volantazo y empezar a estudiar y a trabajar, que fue bueno lo que hice en ese periodo en el que yo no estuve entrenando. Hasta que bueno, después me picó el bichito de vuelta cuando lo conocí a Luis. Claro. Eso, ¿recordás cuándo fue? ¿En Sí, qué me año? acuerdo, sí, fue como mediados del 2016 porque yo me recibí, Uh-huh. sí, en julio del 2016 y me acuerdo que yo me veía re chanchona me veía. Sí, 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 sí. No, y aparte venía de un deporte de aguas abiertas en donde ya me había dejado corporalmente bastante grandecita Ajá. y, y estuve como 2 años y medio, 3 años sin hacer actividad física. Y bueno, y ahí ya se empezaba como a notar. Y me acuerdo que salí a correr, ahí yo vivía ahí por Libertador y Sucre y me quedaba re cerca, a los lagos de Palermo, al Claro. Rosedal. Y fui a correr por ahí y encontré el running team. Me acuerdo que llegué re contenta a mi casa y le dije, ay mamá, encontré un running team, la verdad que me gustaría, porque estaban como todo en ese ambiente de amistad y demás. Aparte, yo me había anotado en el gimnasio, pero también venía de la natación, en donde yo sabía que había alguien en el borde de la pileta esperándome para entrenar. Y la verdad es que me pareció recopada la idea. Y ahí fue cuando lo conocí y me acuerdo el primer día que me hizo trotar Luis ahí alrededor del Rosedal, me dijo que vaya directamente al CENAR y yo al CENAR no quería volver. O sea, había Ah, hace 2 años salido del CENAR. claro. Pero bueno, le doy gracias porque me insistió tanto por ir que, bueno, el otro día me mandó un mensajito y me puso muy contenta que se haya tomado el tiempo de escribirme personalmente para darme las felicitaciones por el récord. Y para mí, Luis, si bien la situación de entrenador-atleta se terminó, qué lindo, ¿no? Que él se haya acordado y se haya tenido el tiempo de escribirme y yo lo aprecio mucho porque fue una de las personas fue la persona, vamos a decir, porque fue él que me insistió a que vaya al CENAR a entrenar. ¿Cuánto O tiene de sea, azar, Dani, eh? ¿Cuánto hay de azar en sí, eso? sí, pero vos sabés Porque, que, Damián, de azar y no tanto, y esto sí, porque se me mezclaban muchas cosas cuando Fedra contaba, porque, a ver, arrancamos esta parte de la charla hablando de Soria en España, dijiste algo maravilloso, y quiero hablar de eso porque tiene que ver con estructura, seguramente, claro. con apoyos y demás. Pero a ver, Fedra, la maldita autorreferencialidad, perdone, pero yo tengo un recuerdo, no en Palermo, sino acá. ¿Te acordás que los sábados veníamos para esta A zona, para la Olivos. zona norte, a Sí. Olivos? Y tengo un recuerdo de una charla con vos y con algunos de los otros chicos, los pisteros, que les llamábamos nosotros, los viejitos les llamábamos los pisteros a los chicos. Me acuerdo hasta el lugar, la estación Anchorena del tren de la costa, ahí que había un crucecito justo, habíamos parado ahí, estábamos parados charlando todos. Y claro, era hablar, gente grande que tiene la actividad del running como un escape, como un respiro, como una cuestión de búsqueda de salud, y ustedes con el futuro. Y yo me acuerdo de charlar con vos, y ahora lo asocio con tu estudio y demás, que son momentos como cruciales donde uno decide cosas, porque vos también tenés que pensar en tu vida, y el atletismo, lamentablemente, en la Argentina, no es que vivís del atletismo así como así, decís, vivo el atletismo.
Y en un momento tenés que definir estudio, trabajo y entrenamiento. Y es un momento en que hay que decidir eso, hay que decidir cuál es si realmente, si se convierte en una profesión, en una actividad. Y recuerdo una charla con vos y que ustedes, todos los chicos que eran como interpelaban eso, decir, bueno, no se puede, o sea, y se pierden muchos talentos. En ese punto crucial, me parece que se pierden muchos talentos. Y creo que ahí estuvo uno de tus fortalezas, ¿no? Seguir. Y no fue solo esa vez, en aquella época en que vos empezabas a definir, sino luego como nos contaste. Pero en algún momento, digamos, en ese momento, ¿vos pensabas que querías ser atleta o simplemente era una actividad para no sentirte tan grandota como decís que te había dejado la natación? Mi sueño siempre fue ser olímpica, desde chiquita. O sea, ya partamos por ahí y cuando nadaba, seguía haciéndolo. Y cuando dejé de nadar, parte de ese sueño siempre estuvo, pero también medio como que se apagó y de repente vos decís, bueno, estuve toda mi vida nadando. Muy pocos llegan a ser olímpicos, ¿no? Como es tan chiquita la jerga esa que obviamente te empieza a entrar la duda si algún día vas a llegar o no. Es como algo normal. No todo el mundo llega y si fuese tan fácil llegar es como que estaría poblada la Villa Olímpica. Claro. Y me acuerdo cuando empecé a correr, no lo tomé por ese lado, si bien lo tomé más que nada como una forma recreativa, y aparte porque tenía que trabajar y yo ya estaba trabajando y toda la cuestión. Eh, pero como que de repente cuando empecé a ir al cenar y la verdad, Dios mío, yo hacía pretemporada corriendo en la parte de natación y me acuerdo que me gustaba mucho, pero bueno, nunca lo tomé por ese lado. Y cuando empecé a entrenar ahí con Luis y demás, o sea, iba como cual niña motivada, ¿entendés? Como de repente era la mini Fedrita de 15 años que soñaba con estar en una final olímpica de 1500 metros en natación y, y para mí era hermoso, hasta que bueno, en un momento lo hablé con mi mamá de que bueno, a ver si obviamente esto tiene que ser con el apoyo de los padres, siempre. Lamentablemente en Argentina tiene que haber un apoyo familiar, no económico, o sea, más allá de lo económico, tiene que haber un apoyo moral, de valores de familia, ¿entendés? Porque cualquier persona, si me hubiese visto estos 3 años como yo estaba, me hubiese dicho, nena, tirá todo y anda a trabajar, ¿entendés? Y de repente vos ves a tus padres luchando con eso, y más porque ellos no vienen del palo, entonces es como, hay una parte de ellos en las que dice, sí, yo quiero seguir estando con mi hija, y vos ves luchar porque está la otra parte de decir, pero bueno, capaz que tendría que empezar a laburar, y puta, yo la verdad me saco la galera con mis viejos, ¿entendés? Para mí ellos son mis mejores sponsors, porque son personas que están luchando con sus cosas, ¿no? Con sus cosas de personas grandes, de la época en la que era salir a laburar a los 15 años, y vos los ves a ellos haciéndose un sacrificio enorme, físico, económico y mental, porque también tienen que estar listos para entender de que el deportista tiene esas cosas, esos vaivenes, no es como ir todos los días al laburo y fichar y saber que a fin de mes, si faltaste 2 días, te van a descontar 2 días, pero vas a recibir a fin de mes el sueldo, ¿no? Y que por más que tengas un problema emocional o estés mal de la terraza, tenés que ir a laburar igual y tu jefe igual te va a depositar porque no le importás, ¿entendés? Sos un número más para la empresa. Pero es sumamente difícil, ¿no? Entonces me saco la galera con mis viejos y me acuerdo el día que yo se los planteé, fue con mucho miedo, ¿entendés? Porque era de vuelta a intentar algo, pero de cero, 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 cero. Eh, y ellos me apoyaron mucho. A ver, hasta cierto punto dejé de laburar de lo que era de comercio internacional, pero me metí a hacer changas hasta, bueno, empezar como a agarrar un poquito más el vuelo y tenía como mis horarios más particulares. Entonces también me permitía entrenar a la mañana, laburar al mediodía y entrenar a la tarde, tardecita noche. O sea, hasta que uno va agarrando vuelo y de repente como que las cositas se te van abriendo un poquito más, empiezas a recibir un poquito de ayuda de una marca y así. Entonces, bueno, ahí también vas endulzando a tus papás, ¿no? Y como que ahí te van como
alentando un poquito más, pero a ver, las decisiones siempre son difíciles, y más cuando no son certeras. Ajá. Tres Te escucho. títulos Sí, en una sola respuesta, Damián, también es un récord, ¿eh? 3 títulos en sí. una sola respuesta. A ver, Anotaste. sí, no las pude anotar porque no quería distraerme, porque no es nuestro estilo tampoco andar buscando títulos por ahí explosivos, y porque no llega mucho más, pero a ver, hay dos, mis viejos son mis principales sponsors, espectacular, pero siempre quise ser olímpica, siempre en este espacio es como que nosotros soñamos también con ustedes, soñamos con que ustedes sean olímpicos, y obviamente, Damián, seríamos muy malos periodistas si no le repreguntamos si el sueño está, el sueño sigue estando y seguirá Ah, estando el ser París o Los olímpico. Ángeles, digo, ¿no? Rápidamente. A ver, y de hecho cuando yo llegué en enero, el 20 de enero, cuando viajé a Soria, eh, andaba media cojita todavía de la pata, porque había tenido un par de recaídas después de que me dieron el alta el 20 de diciembre. Eh, y me acuerdo que llegué y con mi entrenador pusimos las cartas sobre la mesa. Dijimos, bueno, 20 de enero tenemos unos 15 días para que vuelvas a trotar continuamente y poder agarrar un poco de capacidad aeróbica. Eh, y después tenemos el resto para entrenar hasta marzo. Y de hecho, tuvimos mucho tema de hilar fino en las planificaciones, porque claro, no me daban las semanas, y de repente si yo quería hacer el ciclo básico, que es 3 semanas por una, no me iba a dar. Entonces apostamos a hacer 2 semanas por una para ir como tanteando un poquito más de ritmos. Y me acuerdo lo primero que le dije, yo ya ahí venía de varias sesiones psicológicas con Gustavo, le veníamos dando duro, le metimos bastante duro cuando yo estuve en la rehabilitación, y me acuerdo que yo llegué y le dije, París 2024, ahí está. No importa, no importa cuánto me cueste llegar ahora, o si llego o no llego al Grand Prix, mi objetivo es París 2024. Eh, y fue automática la mirada que yo tuve con él, y sabíamos a dónde íbamos a apuntar. Entonces, el sueño en diciembre un poquito se apagó, porque uno como que se ve medio oscuro, ve que no hay salida, pero sí, siempre estuvo. Lo que pasa es que uno como que lo tapa, ¿no? Cuando está mal, pero es mi sueño y lo quiero cumplir. ¿En qué distancia? A ver, ¿En qué prueba? estábamos preparando y estamos todavía preparando el 1500 y el 5000. Ajá, ahí está. Ahí como le queremos apuntar ahí. Queremos también hacer un trabajito más específico con el 1500 para poder desarrollar un poco más el 5000. Y aparte lo lindo del 1500 es que no tiene tanta carga semanal como la puede llegar a tener un 5000, entonces también me viene bien para ir de a poquito fortaleciendo los tendones y los músculos. Si bien es más intenso, pero no es tanta carga, entonces Ujú. le das un respiro a la parte ósea. Y bueno, ¿no? Y también ayuda porque pulís un poco más la velocidad, trabajas un poco más esas cosas que capaz no las trabajé desde un principio, porque uno, o por lo menos en mi caso cuando empecé a correr, fue distancia de media maratón, 10K, como iba más por ese rubro, y no tuve la posibilidad de pulir bien el 1500, y la verdad que ahora que estamos planificándolo así, bueno, está bonito el 1500. Es una linda carrera. Es cruel, ¿eh? Es Es cruel, cruel, es pero es cruel. lindo. Es cruel, pero es lindo. Sí, 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 Así sí. como, así como Fedra nos ha dado una pequeña clase de las diferencias entre 1500 y 5000, nuestro productor Juanchi García Morillo nos da Nos las vamos a... diferencias entre un bloque de 15 minutos y uno de 21, pero valía la pena, ¿no? Perdón a los productores, pero la verdad que era una herejía cortar el relato de Fedra justo en ese momento. Solo voy a agregar, para que me maten directamente los productores, después hacemos el último bloque un poco más cortito y ya está, lo compensamos. Solo voy a agregar que 1500 y Juegos Olímpicos, acabamos de tener una historia con alguien que corrió con vos el otro día, con María Pía Arrán, Hoy sí. la uruguaya que se lesionó justo antes. Lo digo y se me pone la piel de gallina, porque esa es nuestra forma de compartir con ustedes. La seguí, y un par de días antes dice, bueno, estoy, pero voy a salir como sea.
y arrancó con una venda, con una lesión importante, porque quería ser olímpica. Y que obviamente, lejos para mí fue la mejor actuación. O sea, yo que haya hecho lo que hizo, son esos ejemplos que te quedan para siempre. Yo nunca me voy a olvidar. Posiblemente podría haber hecho una marca que, no sé, fuera récord uruguayo, vaya uno a saber. Estoy hablando de los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Y estamos hablando de María, @María Pierran 1500, síganla, una colega de Fedra y amiga uruguaya. Y para mí son triunfos eso. Yo no me acuerdo ni quién ganó el 1500, la verdad, pero yo me acuerdo de ella Sí. y de cómo lo corrió con esa venda en la pierna. Bueno, ahora sí, escuchamos un poco más de música. A ver, dijo hace un rato Fedra que le gustaba desde Elegante hasta el Chaqueño Palavecino y nos terminó pidiendo The Killers. Así que lo que quieras, sos muy ecléctica, lo que quieras. Dua Lipa, ¿no? Me gusta. Dua Lipa, ahí está. Y ya volvemos que hay más kilómetros por recorrer con Fedra. Y aquí seguimos con Fedra Luna Zambrán, flamante récord argentino en 3.000 metros planos allí, en el Grand Prix sudamericano que se corrió en Concepción del Uruguay, ahora yéndose para correr el Nacional, pero también yendo a la peluquería a cubrir el turno, en un turno a su mamá, peluquera, y así es la vida de los atletas, es muy sacrificada. Ahora, dijiste antes, Fedra, mis papás son mis principales sponsors y tienen mucho que ver con el apoyo emocional, no solo o no necesariamente el económico. ¿Cómo fuiste desarrollando después todo lo demás? Porque aparte vos sos una atleta con presencia en redes sociales, pero desde siempre. Lo supiste usar desde siempre, antes de que se convirtiera en casi una herramienta más de trabajo para ustedes. Bueno, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo es tu vida de atleta más allá de cubrir los turnos de peluquería a tu mamá? A ver, me han pasado varias cuestiones en el medio en donde pasé de enojarme con muchas marcas, a entenderlas también porque es parte de su trabajo, ¿no? En el sentido de, tengo mis pequeñas marcas, y digo pequeñas, no pequeñas por lo económico o por el tamaño de la empresa, sino por lo humildes que son, y que son de las primeritas que me empezaron a acompañar cuando era Fedra de Luis Migueles. Y a lo largo del camino se fueron apareciendo o empezaron a tocar puerta, o inclusive yo también he tocado puerta en alguna marca que yo veía importante para mi carrera, que también me decían que no, o que de repente me dijeron que sí, y cuando estás mal, de repente desaparecen. Y uno tiene que también entender que son empresas y que es una marca y que es su trabajo, entonces tampoco puedes cuestionar porque para ellos sos una forma de vender. Y ahí es cuando empezás a entender de que dejas como de enojarte, ¿no? Y empezás a entender también el contexto social y económico y político del país. Porque de repente uno se compara con otros atletas de otros países en donde capaz reciben otros apoyos, tanto sea como del comité de su país, como de otras marcas importantes, pero también es lo que a uno le toca como atleta y es con lo que uno tiene que convivir y es con lo que uno tiene que trabajar, ¿no? Siempre digo que el derecho de piso lo tenés que pulir muchísimo acá en Argentina. Entonces, el tema de los sponsors es difícil para todos, no solamente para mí, supongo que debe ser también para las grandes figuras del atletismo, y también es muy difícil para las personas que recién arrancan, como a mí me pasó. Y después de la pandemia surgieron un montón de cuestiones con los sponsors que obviamente económicamente no respondían, o ni para ellos mismos podían responder. Entonces, enojarme o cuestionarme o putear, por hablar mal y pronto, y disculpen la palabra, no me iba a servir de mucho, porque más que te genera una frustración, y era laburar con lo que yo tenía. Gracias a Dios, digo, y tengo a mi familia, tengo a mi pareja, tengo a las pequeñas marquitas que me acompañan, como son las quinas, la orgánica,
la marca de suplementos Go Nutrition, que me sale un montón mensualmente. Ahora hace poquito se empezó a sumar una marca de suplementos más a nivel alimenticio, como lo son Natural Life. Son marcas pequeñas en el sentido, no son las multimarcas, y aún están, ¿entendés? Y es súper valorable, como también esas pequeñas personas que aparecieron cuando yo estuve muy mal y fueron las primeras en apoyarme, y para mí valen oro, ¿entendés? Mucho más de las personas que puedan llegar a aparecer cuando estás bien, porque cuando estás bien todos te damos la mano, pero cuando estás mal es muy difícil que alguien se mantenga, ¿no? Y lo digo más que nada porque es difícil creer, ¿no? Porque, digo, de repente estás 3 años desaparecida, y no desaparecida, sino que de repente te estás reinventando, te estás reconstruyendo, no porque quisiste pegar una fantasmiada, una bombita de humo y desaparecer, sino porque no la estabas vos pasando físicamente bien y mentalmente tampoco. Entonces es reconstruirse y desaparecer. Y es difícil también creer en una persona o apostar a una persona que capaz no estuvo dando sus resultados. Pero las personas que sí creyeron valen oro. Y de hecho creo que en una de las historias lo subí, porque uno en la publicación agradecía a algunas personas que fueron claves en cuanto a la recuperación física y mental, pero en el camino hubieron tantas personas pequeñas que me ayudaron a salir desde su lugar, ¿eh? No algo así como dándome una mano a nivel kinesiológico, sino creyendo o llamándome o mandando un mensajito o diciéndome, estás bien, puedes seguir adelante, si te caíste de vuelta, quédate tranquila que vas a poder salir, y todas esas cuestiones. Entonces, más que sponsor comercial, creo que es el sponsor afectivo, ¿no? Que es lo más importante al fin y al cabo. Hay creo que estamos en presencia, y sin temor a equivocarme, Dani, de una Fedra distinta, ¿no? Como que cambió el foco, y que este récord es consecuencia de eso, es consecuencia de dejar de mirar, tal vez como pasa mucho en el deporte, en este puntualmente, de mirar el vaso medio vacío, sino mirar la parte media llena. ¿Hay algo de eso, Fedra, o me equivoco? Sí, totalmente. A ver, es un trabajo igual largo. Porque aunque la mona se vista de seda, mona es. ¿Cómo? Pero el trabajo mental es largo, si bien pude volantear bastante rápido, seguimos trabajando con Gustavo, y es como tomártelo como más, como empecé a sacarme un montón de presiones, ¿no? Y lo lindo, ¿no? Que de repente quedas desnuda, por así decirlo, porque te quedas sin las marcas principales, te quedas sin el apoyo, estás como de cero, y de repente sentís que no le debes a nadie, ¿no? Sí. De repente te sentís vos libre, ¿entendés? De repente sentís que no te tenés que responder a nadie comercialmente, de repente te sentís que solamente sos vos entrenando, y no tenés la obligación de representar, ni de seguir, ni de demostrar, ni nada, porque te estás reconstruyendo. Entonces, eso también es lo lindo de los comienzos, porque es duro, ¿no? Cuando arrancás a desnudas, y qué sé yo, creo que es lo mágico, y me costó mucho igual entenderlo, ¿no? Porque de repente decís, estás acostumbrada a recibir mucho, y cuando te encontrás que no tenés todas esas cosas que vos recibías, decís, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo renazco de vuelta? ¿Cómo puedo aparecer de vuelta? Y es increíble porque sí se puede. No necesitas tener, sí es importante, no digo que no, pero no necesitas para reconstruirte muchas cosas. Necesitas lo básico, necesitas personas, necesitas un par de zapatillas, bueno, que igual hoy en día es cara la zapatilla, Claro. y necesitas gente que crea en vos, y listo. No, la verdad lo tomé por ese lado, y estoy sumamente agradecida a mi cabecita de que lo haya podido entender así, ¿no? Fedra, está tu historia, la que nos estás contando ahora nosotros, pero también está al mismo tiempo, qué sé yo, la historia de Flor Borelli, la historia de Dayo Campo, los chicos, Coco Muñoz, estamos hablando ahí de la calle, el maratón, media maratón, pero vos en la pista, están cayendo récords. ¿Pensás que así como vos tenés una
reconversión, tuviste una reconversión personal, hay una reconversión en general de la actividad a partir de ustedes, a partir de los resultados. Es casi como que es el carro delante del caballo, ¿no? Porque primero los resultados y después los apoyos y después... Pero ¿pensás que está pasando algo? ¿Que estos números, estas cifras dicen algo? La verdad no te sabría decir porque, ya te digo, estoy desnuda. No estoy como media tanteando, no estoy muy metida en el tema comercial, por así decirlo, hoy en día. La verdad me pondría muy contenta que empiecen a aparecer apoyos porque yo doy las gracias de que tengo a mi familia y tengo una situación distinta frente a muchos atletas o deportistas que lamentablemente no la tienen. Soy muy consciente de eso y también hay que agradecer, ¿no? Porque de repente cuando estás en la mierda mandás a la mierda todo, pero hay cosas mucho más importantes, ¿no? Totalmente. Y sigue igual siendo un poco difícil la situación, pero no creo que por la calidad de personas que lleven al frente la marca, sino por la situación económica, la situación actual del país, ¿no? Entonces, el deporte amateur de a poquito va tomando su posición, pero también es una situación, es difícil, ¿no? Poder hacer que la rueda empiece a andar. La verdad que a mí me gustaría que se pueda llegar a tener un poco más de perspectiva con la situación. Pero es un camino sumamente difícil y que también las marcas confíen en uno, ¿no? Fedra, nosotros te acompañamos. A nuestra manera, sabe que nosotros con Damián y desde Mejor Correr te acompañamos. Así que felicitaciones por lo ya hecho, no solo por el récord, sino por esta reconversión y lo mejor para lo que viene. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y bueno, saludos. Fedra, Dami, como siempre decimos, ¿no? Y Fedra es otro ejemplo. ¿Cómo nos despedimos siempre? Mejor Correr. Mejor Correr. Chao, muchas gracias. Adiós.